Y ya estamos al término de la conferencia de prensa de Lisette Lázaro, la cariñosita. Ustedes del sur ya la conocen. ¿Cómo estás, amiga? Un saludo para Full Ritmo, ya la segunda vez, después de muchos años. Después de años, en verdad, feliz y contenta de compartir contigo, platicar contigo, tantas experiencias, tantas anécdotas, ¿no? Y nada. Y ya han pasado 10 años, mamá, 10 años. Desde cuando empezaste a cantar esa canción. Desde mis 15 años, Cuando un amor se va. Cuando un amor se va fue un éxito total. Es un éxito total, es un éxito que no pasa de moda. No pasa de moda. Pasa ya lo clásico ya. Claro que sí, sí. Lisette, vas a cumplir 10 años y vas a celebrarlo en los portales de Guayabamba este sábado 15 de septiembre. Sí, este sábado 15 de septiembre, todos mis cariñositos, mis preciosas divas, todos están invitados a este gran concierto. Estaré cumpliendo mis 10 años de carrera artística y nada, invitarlos a todos ustedes para poder bailar, gozar, disfrutar con todos ustedes. Este sábado 15 de septiembre, ya lo saben, amigos, ahí estaremos cantando todos nuestros éxitos y primicias. El mismo 15 de septiembre estaremos lanzando una primicia más al estilo de tu cariñosita Lisette Lázaro y Víctor Barreto Chinchay. Con 4 producciones y con 10 años de experiencia, Lisette Lázaro, cuéntame, ¿cuál es el valor que le das? Es un trabajo, eres una profesional del arte. Es un trabajo muy porque cuando empezaste pensabas que iba a ser un hobby, no pensabas que esto iba a ser parte de tu vida. Iba a ser un éxito total, rotundo, claro. En verdad, gracias en verdad, en primer lugar a Dios, ¿no? Y a mi madrecita linda que siempre está conmigo, gracias a todo el público peruano que siempre pues nos respalda con su apoyo. Ha sido un éxito total el tema Cuando un amor se va y hemos recorrido todo el Perú a nivel nacional e internacional. Y sobre todo Puno te quiere cualquier cantidad, porque has ido a sus 13 provincias, me parece, sí, ¿no? Sí, Cuéntame, hemos ¿a qué parte del Puno has ido? Uy, para contarlos todititos, imagínate, pero hemos ido a todas las provincias, claro, a todos sus alrededores, es más, hemos llegado a la zona donde más hace frío, que es la Rinconada. La Rinconada, cualquiera no va a ir. No, ahí nomás no va cualquiera. Hay que ser macho, macha. Ay, bien, macho he sido sí, para llegar ahí. Por algo soy cancachina, de puro corazón, y bueno, hemos cumplido con la gente de la Rinconada, y nos han recibido siempre, como nos reciben en todas partes, con los brazos abiertos y con mucho cariño y amor. Ya, Lisette Lázaro, tu cariñosita, tú marcaste una época como artista joven en Huaraz, ¿no? Porque estaba Sonia, estaba Noemí, XXX, y salió la cariñosita. Fue un ciclo que tú aperturaste. Es por eso que el día de hoy me denominan como la única diva juvenil. La única diva juvenil. Y con razón. Claro que sí, porque bueno, nosotros hemos venido trabajando a nivel nacional e internacional. Sí, hemos ido a los hermanos países. ¿Has ido a Bolivia? Sí, también a la gente de Chile. Un beso grande que le mando a mi club de fans de allá. Nada, nos han recibido siempre con los brazos abiertos y yo más que feliz, más que feliz. Más que feliz. Por eso nos dice, o bueno, me denominan como la única diva juvenil, aparte de que soy la cariñosita de Entonces, este sábado celebramos los 10 años de Lisette Lázaro en los portales de Guayabamba. Sí, amigos, todos están invitados, chicos, chicas, mamitas, papitos, todos están invitados. Este sábado 15 de septiembre estaremos celebrando con Sonia Morales, mi 10º aniversario en los portales del Guayabamba. Sonia Morales, Raúl Arquínigo, Sósimo Sacramento, Marisol Cabero, Javier Dolores, String Karma. Hay diferentes géneros, ¿no? Sí, tenemos el arpa, requinto, la música cajamarquina. Así es, para todo gusto, para que puedan bailar y disfrutar. ¿Y cuántas horas va a cantar Lisette Lázaro? Ahí vamos a cantar un par de horitas para todos nuestros éxitos y primicias, ya lo saben, amigos. No lo olviden, este sábado 15 de septiembre, ahí nos vemos. Gracias y éxitos, amiga. Un besito para todos tus fans.